que son poderosas. Son unas cuantas, exactamente. Exactamente. Pero, sí, no, bueno, iba a decir entonces que si se asignaran, por ejemplo, esas obras a empresas locales. Correcto. Que los hay cantidades de ingenieros, desempleados incluso. Y si se compraran en las ferreterías del pueblo. Si se compraran en las ferreterías locales los productos, etcétera. Estamos hablando de un enfoque diferente del gasto. Sí. De un enfoque redistributivo, de un enfoque progresivo del gasto. Y hace tiempo que yo no escucho nada parecido. Quizás en el gobierno del presidente Hipólito Mejía yo noté que hubo muchas pequeñas obras que se hicieron, hay que ser justo. Yo noté que se hicieron obras en muchos pueblecitos pequeños y fue regado por muchas partes del país. Y creo que está recogido en un informe del BID también, esas obras. Pero a excepción así, la mayoría de nuestros gobernantes se enamoran de hacer proyectos mucho más grandes, concentrados en ciudades específicas, que ese es el otro problema, la localización del gasto. En la República hay informes incluso de CEPAL que dice que es de toda América Latina el problema. Y tiene que ver con una renta electoral. Localizamos el gasto en provincias donde yo tengo más renta electoral. Donde hay poca renta electoral, yo invierto poco. Entonces las pobres provincias que tienen poca votación o que votan poco al partido que esté en el gobierno son desdichadas porque entonces la gente, si yo invierto aquí, como quiera voy a sacar la misma votación, mejor invierto aquí que tengo un caudal mayor de votos. Entonces lo que estamos haciendo es generando una gran desigualdad territorial donde tenemos provincias muy pobres que no tienen posibilidades de recaudar impuestos por sí mismos ni de traer inversión. Entonces estamos segregando prácticamente a una parte del país. Ese es el caso de la zona sur o de la línea noroeste, que se han ido quedando rezagadas cada año y no hay una política de gasto que vaya en auxilio en el presupuesto a esas provincias. Entonces, a mí me preocupa hace tiempo la localización de ese gasto público. Entonces, como tú ves, son muchas cositas que implican casi revoluciones, porque como hace tanto tiempo que no vemos que esas cosas pasan, no debería ser revolución, debería ser lo normal. Son cosas que están estudiadas hace tiempo y que han dado resultados en otros países y que los países ricos, organizados, lo hacen y les da resultado. ¿Por qué nosotros no? Es la pregunta que yo me hago. Muy bien. Rafael. Hay un ejemplo de presupuestos a nivel ya de regional como el europeo. En Europa, que tenía la misma simetría que se da aquí dentro del país en términos de regiones, básicamente la parte sur de Europa, lo que es Portugal, España, Grecia, eran los retrasos. Al entrar en la Comunidad Europea, los presupuestos de la comunidad sacaron y planificaron inversiones y asistencia financiera a esos países más retrasados con fines de buscar equiparar los niveles de desarrollo de la comunidad porque generaba cohesión e interrelación posterior económica. En el país, como dice Gedeón, ciertamente nosotros no hemos tenido eso, la visión de partir al revés, desarrollar la definición de los objetivos que nosotros queremos lograr mediante proyectos, que son la base de las políticas públicas que queremos. Si nosotros no partimos de ahí, vamos a tener políticas públicas pobres, que es lo que hemos estado aquí en Ojalá hablando de hace mucho, que no dan resultados, o son pobres al menos. Entonces esa inversión de localización de objetivos en las comunidades, objetivos en el desarrollo llevado a proyectos, y de ahí, una vez cuantificado, llevado a presupuesto, como bien ha dicho Gedeón, fragmentado en los años de gobierno que se van a ejecutar, lo ideal hubiera sido de que el país tuviera, mediante algún mecanismo de consenso entre las fuerzas políticas, formas de que los grandes proyectos, transformaciones como el educativo o el de la salud, que son de largo data, tengan el apoyo de las fuerzas principales, al menos del país, para garantizar presupuestos sostenidos en el tiempo. Si nosotros sacamos aquí lo que es los gastos fijos para inversión, habitualmente aquí no queda dinero, y menos con la tasa impositiva que estamos aplicando en el país. Tenemos ahora mismo, hablábamos 13-14%. Presión tributaria. Con eso prácticamente de una presión tributaria así, aquí no se puede hacer nada. Claro. Y por más que soñemos con definir proyectos, es poco lo que se puede hacer. Porque retirar, por ejemplo,
habría que hacer, reducir Fuerzas Armadas, policía, profesores, médicos, que son la masa del salarial del Estado, para llevarlo a inversión pública, a proyectos, genera incluso cierta inestabilidad política. De manera que yo pienso que Gedeón ha dado bastante bien el clavo cuando dice de que aquí no se sigue la lógica desde los proyectos para entrar de nuevo en lo que es el gasto propiamente dicho. Y planificarlo de esa manera, porque puede haber un proyecto que sobrepase un gobierno. Claro. Pero sin embargo, en el presupuesto se puede iniciar el proyecto. Un ejemplo que yo pienso, así, quizás es el único que, y no aparece reflejado muy bien en los presupuestos, es el Metro de Santo Domingo. Sí. Una enorme inversión que pienso que ya incluso se están haciendo estudios en esa dirección, pero no son un proyecto que está definido, cuantificado para que nos diga, mira, esto lo podemos hacer para un volumen de inversión de este tipo en 10 años. Un enfoque del presupuesto que nos diga a nosotros de coger esos ingresos que tenemos para meterlo de esa manera, que se puede hacer en 10, 15 años, 20 años, porque los metros se van desarrollando con el tiempo, pues implica la fragmentación de esas grandes inversiones. Rafael, vamos a la pausa, ¿verdad? Sí, quiero pedirte tu permiso. Nos vamos a las noticias, pero después de las noticias seguimos con este tema, que todavía falta mucho, ¿verdad? Vamos a las noticias. No sé si muchos amigos televidentes sabrán que el presupuesto es una ley. Porque yo pienso que como aquí eso es se trabaja de una manera tan como relajada, que a todo el mundo se le olvida que es una ley. Que hay que cumplir. Bueno, todas las leyes que no se cumplen son pasibles de sanciones. Y que el Congreso debería velar porque se cumpla esa ley. Porque además hicieron ellos y las votaron ellos. Entonces, una característica típica del presupuesto en la República Dominicana es que, a pesar de ser una ley, no se cumple. Uno ve las estadísticas del Banco Central al terminar un ejercicio presupuestario y ve que cómo los gráficos cambian radicalmente. A quien se le asignaba un % pequeño, como Poder Ejecutivo, 5%, de repente termina con un 9 o un 12. Oficina Supervisora del Estado, que tenía un 5, 8%, termina con un 20%. Y entonces, por supuesto que el patito feo siempre son las áreas sociales, fundamentalmente. Y aquí hay que acabar con eso algún día, por Dios. Aquí hay que respetar, o no hagamos presupuesto, porque si lo presupuestamos, si tenemos un plan, hay que cumplirlo. El otro elemento es que si nosotros tomamos el dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Tenemos que darle una explicación a ese contribuyente cada año. Claro. ¿Ha habido aquí alguna vez, ustedes recuerden, algún presidente al final del periodo presupuestario dando un informe al país de cómo se gastó el dinero público? Bueno, se va y se da un discurso el 27 de febrero, pero que no tiene casi nada que ver con una ejecución en sí, sino porque la entrega memoria es una entrega memoria de cosas generales, un listado de obras, de un listado de obras, pero no hay ¿cómo se dice? Ni siquiera publicado en la prensa, porque por lo menos, aunque no se haga el 27 de febrero en el discurso presidencial, por lo menos debería hacerse un resumen ejecutivo en los periódicos, diciéndole a la población: mire, el dinero que ustedes contribuyeron, que ustedes dieron, miren cómo lo gastamos nosotros y miren cómo nos ceñimos a la ley. Antes se hacía la publicación mensual del gasto. Sí, antes se hacía así. Y eso se ha ido oyendo. Bueno, el otro elemento que quiero destacar es... Pero además, Gedeón, además de publicar el gasto, los resultados nunca se saben en definitiva si funcionó o no. Es decir, hace años que estamos aplicando algunos programas que existen dentro de secretarías que nadie sabe si están logrando su objetivo. Bueno, porque esa es la carencia de un presupuesto por programas. Si tú no tienes programas, ¿qué tú evalúas? Claro. ¿Sobre qué base tú evalúas un presupuesto? Claro. Tú evalúas cuando hay un plan y un programa, y el programa decía que debía ejecutarse en enero una tal y de esta manera, en febrero tal y de esta manera. Entonces tú dices, bueno, fallé en enero, mejoré en febrero,
En marzo entonces tengo que volver a mejorar. Pero si no hay un plan y no hay un programa, tú no tienes un parámetro para tú poder evaluar. Entonces no lo tiene ni el gobierno, ni lo tiene la sociedad, ni el Congreso. Porque como digo, me luce a mí esto como un desorden, improvisado, casi siempre llega al final, es un desastre.